Tienes 28 años y acabas de firmar tu contrato en Deutsche Bank. El edificio de Frankfurt tiene 155 metros, dos torres de cristal que llevan décadas siendo el símbolo del poder financiero alemán. Tu badge tiene el logo azul, tu salario base es 72.000 euros, tu familia cree que has llegado. Lo que nadie te dice el primer día es esto. El banco más grande de Alemania ha estado al borde del colapso 3 veces en los últimos 15 años, y tú acabas de entrar. Creías que Deutsche Bank era un banco, un lugar donde el dinero entra, el dinero sale y en el medio hay personas que gestionan ese movimiento con precisión y responsabilidad. Eso es lo que aparece en la página web, eso es lo que dijo el recruiter, eso es lo que pensabas cuando preparabas las entrevistas. La realidad tiene una arquitectura completamente diferente. Deutsche Bank no es un banco en el sentido en que tú entendías esa palabra. Es una máquina de riesgo global con 1.3 billones en activos, operaciones en 58 países y una historia de decisiones que casi destruyeron el sistema financiero europeo entero. No lo sabías cuando entraste. El sistema nunca te lo dice antes. Te lo va enseñando después, nivel por nivel, año por año. Año 1. Analista. Frankfurt, enero. El menú está gris. Tu escritorio está en el piso 12. 3 monitores. Un modelo de riesgo crediticio que tiene 23 pestañas y fue construido por alguien que ya no trabaja aquí. Tu trabajo es no romperlo. Las primeras semanas son técnicas. Aprendes a leer balances en alemán e inglés simultáneamente. Aprendes qué es el ratio de capital CT1 y por qué el regulador europeo lo vigila cada trimestre. Aprendes que Deutsche Bank lleva años operando con márgenes que ningún banco americano aceptaría. Hay algo que no entiendes todavía. ¿Por qué un banco con 1.3 billones en activos tiene una capitalización bursátil que en algunos momentos ha caído por debajo de 15.000 millones de euros? La diferencia entre esos dos números es la pregunta que nadie en el piso 12 responde directamente. La primera revelación llega en el mes 4. Un senior analyst llamado Richter te explica algo que no está en ningún manual de formación. Deutsche Bank no gana dinero siendo un banco alemán conservador. Lleva décadas intentando competir con Goldman Sachs y JP Morgan en banca de inversión global. Construyó una mesa de derivados que en su momento fue la más grande del mundo. Acumuló riesgo que ningún regulador europeo entendía completamente. Eso no es un secreto, está en los informes anuales, está en los artículos del Financial Times, pero nadie te lo enseña en la universidad, nadie te lo explica en la entrevista. El sistema te pone dentro primero, te explica cómo funciona después. Eso es lo primero que aprendes en Deutsche Bank, que la información que necesitas para entender dónde estás siempre llega tarde. Año 2. Associate. Tu cartera de análisis cubre exposición crediticia en Europa del Sur. Es 2016. Deutsche Bank publica resultados. Pérdida neta de 6.800 millones. La acción cae a $10, mínimos históricos. El Wall Street Journal publica que el Departamento de Justicia americano está negociando una multa de 14.000 millones de dólares por la venta de hipotecas basura antes de 2008. 14.000 millones de dólares. El banco no tiene ese dinero disponible sin comprometer su ratio de capital. Esa mañana llegas a la oficina y el ambiente es diferente. No hay pánico visible. Nadie corre, nadie grita. Pero hay un silencio específico que no existía antes. El tipo de silencio que ocurre cuando personas muy inteligentes están procesando algo que no saben cómo resolver. Tu director de área convoca una reunión, explica la situación con precisión clínica, habla de opciones de recapitalización, de posibles ampliaciones de capital, de la respuesta del BCE. No dice lo que todos en la sala están calculando. Si Deutsche Bank necesita un rescate, el gobierno alemán tiene que decidir si salva al banco más grande de su país con dinero público, como hizo Estados Unidos en 2008, como Europa juró que nunca volvería a hacer. Esa noche calculas algo en tu propio ordenador. Si el banco necesita una ampliación de capital de 20.000 millones de euros, la dilución para los accionistas actuales es devastadora. El precio de la acción podría caer otro 40%. No es tu dinero, no son tus acciones, pero es tu banco, y por primera vez entiendes algo que no estaba en ninguno de los modelos que construiste en el año 1. Un banco no es solo una institución financiera, es un contrato de confianza, y cuando ese contrato se rompe, no hay modelo que lo repare. La multa final fue 7.200 millones de euros, no 14.000 millones. El banco sobrevivió. Esta vez.
Año 4, Vice President. Reestructuración corporativa. Deutsche Bank anuncia el plan de transformación más ambicioso de su historia. 18.000 empleos eliminados globalmente, salida completa de la división de renta variable, cierre de operaciones en 10 países. Tu división sobrevive, tu nombre no está en la lista, pero tu trabajo cambia. Ahora gestionas la salida ordenada de carteras enteras, posiciones que el banco acumuló durante años y que ahora tiene que deshacer sin colapsar los mercados donde opera. Cada posición que cierras representa una decisión que alguien tomó hace 5 o 10 años, creyendo que Deutsche Bank seguiría siendo el banco que intentaba ser. Ese banco ya no existe. Lo que existe ahora es una versión reducida, más conservadora, más enfocada en el mercado alemán que siempre debió haber sido su centro de gravedad. Un martes por la mañana recibes la lista de posiciones que tu equipo tiene que cerrar antes de fin de trimestre. Son 340 líneas en un Excel. Cada línea es una posición. Algunas son pequeñas, algunas representan exposición en mercados donde el banco lleva décadas operando. No piensas en lo que representa cada línea, piensas en el precio de cierre óptimo, en el impacto en el ratio de capital, en el calendario de ejecución. Eso es lo que el sistema produce sin anunciarlo. No te vuelve insensible de golpe, te recalibra gradualmente hacia la única métrica que importa en cada momento, y fuera de esa métrica, el resto se vuelve ruido. Año 7. Director. 340.000 euros en compensación total. Deutsche Bank ha sobrevivido, no como el banco global que quería ser, como el banco alemán que siempre debió haber sido. La acción cotiza a 12 euros, lleva una década sin pagar dividendo. Los accionistas que compraron en 2007 han perdido el 85% de su inversión. El banco sobrevivió, sus accionistas no. Hay una reunión con un cliente institucional, un fondo de pensiones holandés que tiene exposición en productos estructurados que Deutsche Bank emitió hace 8 años. El cliente quiere entender por qué el rendimiento no ha sido el prometido. Tú le explicas los factores de mercado, los cambios regulatorios, el entorno de tipos. Todo lo que dices es técnicamente correcto. Ninguna de esas frases responde la pregunta real que el cliente está haciendo. Camino de vuelta al despacho entiendes algo que llevas años viendo sin formular. Deutsche Bank no fracasó porque sus empleados fueran incompetentes. Fracasó porque el sistema de incentivos premiaba el riesgo a corto plazo y externalizaba las consecuencias a largo plazo. Cada persona, en cada nivel, tomó decisiones racionales dentro del sistema que tenía delante. El resultado agregado de todas esas decisiones racionales fue irracional para el banco, para sus accionistas y para el sistema financiero europeo. Tú eres parte de ese sistema, lo has sido desde el primer día. No cruzaste ninguna línea, hiciste tu trabajo, seguiste las reglas, y aún así estás dentro de la máquina que produjo ese resultado. Eso no te lo dijo nadie el día que firmaste el contrato. Hay algo que el sistema financiero europeo no te enseña antes de entrar. Los bancos no quiebran por falta de dinero, quiebran por falta de confianza, y la confianza no aparece en ningún balance. Deutsche Bank tenía 1,3 billones de euros en activos cuando casi colapsó. El problema nunca fue el tamaño, fue que nadie dentro ni fuera sabía exactamente qué había dentro de esos 1,3 billones de euros. La opacidad no es un accidente en la banca de inversión europea, es una característica del sistema. Los productos estructurados existen porque la complejidad tiene valor. Un producto que nadie entiende completamente no puede ser cuestionado completamente. Tú llevas 7 años dentro de esa complejidad, y hay algo que ahora sabes con certeza que no sabías cuando entraste. El banco donde trabajas no es demasiado grande para caer, es demasiado complejo para que nadie entienda completamente cómo caería. Esa diferencia es la que separa a Deutsche Bank de cualquier empresa normal, y es la razón por la que el BCE, el gobierno alemán y el regulador europeo llevan 15 años mirando ese edificio de cristal en Frankfurt con una mezcla de dependencia y terror. El ciclo. Esta mañana hay un analista nuevo en el piso 12. 28 años, badge azul, 72.000 euros de salario base. Su familia cree que ha llegado. Está mirando un modelo de riesgo crediticio con 23 pestañas construido por alguien que ya no trabaja aquí. No sabe todavía lo que hay dentro del banco donde acaba de entrar. Lo sabrá. El sistema siempre enseña lo mismo, en el mismo orden, al mismo ritmo. Y mientras tanto, en Frankfurt, las 2 torres de cristal siguen en pie. El banco más grande de Alemania, el experimento más largo de Europa, todavía en marcha.